Me encuentro en Caracas, Venezuela, y tomé una decisión porque mi pasaporte está próximo a vencerse, mi pasaporte venezolano. He tenido la fortuna que poseo pasaporte de otro país, por lo que me ha permitido viajar. Pero mi pasaporte venezolano, que es realmente mi primer pasaporte más importante, está vencido, está próximo a vencerse. Y en años anteriores ha sido bastante complejo tramitar un pasaporte venezolano. Desde hace un tiempo para acá he estado escuchando a muchas personas que sacar el pasaporte en Venezuela es súper rápido. Me encontraba en Medellín, Colombia, por temas de trabajo y decidí tomarme una semana porque me dijeron que hay un servicio de pasaporte express en 48 horas. Tiene un costo más representativo que el normal. Si mal no me equivoco, el costo del normal son $200 americanos aproximadamente y el express tiene un costo de $350. Acabo de entrar a la página del SAIME donde voy a hacer mi cita. Y aquí les voy a mostrar el paso a paso cómo se hace para tramitar tu pasaporte, bien sea regular o express. Me llama mucho la atención que para los pasaportes regulares, hoy es domingo para la fecha que estoy grabando este video, y hay disponibilidad de cita para mañana. O sea que si yo tuviese más tiempo, podría hacer el regular y dicen que salen aproximadamente 10 a 15 días. Pero como mi viaje es relativamente corto, de una semana por temas de trabajo, tomé la decisión de hacer el express. Aquí les voy a mostrar el paso a paso. Espero que este video sea muy útil para ti, ya que muchas personas ignoran de esta situación, ignoran de este beneficio, y a veces los que vivimos fuera se nos es complejo ir a un consulado, ir a una embajada, hacer trámites de pasaporte. Si tienes la posibilidad de viajar, si tienes la posibilidad de visitar tu país, Venezuela, y agilizar tu pasaporte, o bien sea venir a pasar un tiempo de 3-4 semanas y sacar tu pasaporte regular, créeme que aparentemente todo está marchando bien. En este video te voy a mostrar el paso a paso desde el trámite de la página hasta cómo es la gestión en las oficinas. Ya me encuentro aquí en la página del SAIME para hacer la solicitud del pasaporte, donde mis datos ya están previamente cargados. Posteriormente voy a darle aquí donde dice nueva solicitud. Me lleva nuevamente a los datos de identidad del solicitante, que es mi persona. Le doy siguiente. Me pide ahora información de nacionalidad, país, datos del centro social de nacimiento. Le piden absolutamente todo hasta el acta de la partida de nacimiento, el número de acta. Es muy importante que tienen que llevar una copia de la partida de nacimiento. Le damos a avanzar, siguiente. Luego, en esta página te va a pedir todo lo que es la dirección exacta de Venezuela, donde tú te encuentras, o tu última dirección como tal. Llenas todos los datos, te pide país, estado, municipio, parroquia, ciudad, código postal, tipo de ubicación, tipo de vía, número de apartamento, todo. Le damos siguiente. Y llegamos a una parte donde dice datos de identidad, revisión de la orden. Antes de proceder tienes que revisar absolutamente que todo esté bien, los datos de dirección, que no te hayas equivocado en nada. Y aquí hay una leyenda que dice: estimado usuario, al momento de asistir a su cita debe usted presentar los siguientes recaudos. En este caso es muy importante, y esto sí lo he escuchado, que tienes que tener tu cédula de identidad laminada, y muy importante, he escuchado que tiene que estar en buen estado. Hoy en día hay muchos operativos para renovar la cédula, es súper rápido, pero no vas a poder gestionar el pasaporte si no tienes la cédula de identidad vigente. Le damos aquí confirmar datos. ¿Dónde quiero pedir el pasaporte? Los datos de la oficina del SAIME para la atención de la cita, la localidad en Venezuela, el estado. Yo en este caso voy a poner Distrito Capital en Caracas, y la oficina. Aquí hay que estar muy atentos porque existen muchas oficinas en Caracas. La oficina a seleccionar, si tú vas a tramitar el pasaporte express o VIP, es el Centro Simón Bolívar. Pero si tú vas a tramitar un pasaporte regular, puedes colocar cualquier tipo de oficina. En mi caso, como yo necesito el express, voy a colocar oficina Simón Bolívar. Aquí tildamos oficina Simón Bolívar. Estimado usuario, ha seleccionado una oficina que solamente atiende trámites bajo opción habilitado, la cual tiene un costo adicional. La habilitación permitirá que su trámite sea atendido de forma expedita. En caso de no requerirla, debe seleccionar otra oficina. Esto es muy importante. Te está diciendo que ha seleccionado solamente la oficina que hace pasaporte express. Y esto es lo más importante de todo. Aquí tenemos la cita. En este caso, hoy es 16 de febrero. Yo voy a pedir la cita para mañana, 17 de febrero. Tildo el 17 y voy a ponerlo a las 8 de la mañana. Localidad Venezuela, Distrito Capital, oficina Simón Bolívar, día hoy, día mañana, 8 de la mañana. Agendar cita. Le damos a agendar cita
Y ahora, muy importante este punto, te está pidiendo servicio a pagar 21.723.54 bolívares. Si nosotros convertimos 21.723 entre el precio del dólar por Banco Central de Venezuela, hoy está a 62 bolívares fuertes. Entonces le damos y es un total de $350. Esto es lo que yo tengo que pagar para hacer mi pasaporte express el día de mañana. Ok, luego que hice la conversión, en mi caso yo no tengo cuenta en el Banco de Venezuela porque nada más los bancos permitidos son Banesco, Banco Mercantil o Banco de Venezuela. Le pedí el favor a un allegado para convertir este monto, yo le deposité los dólares, posteriormente se convierten a 21.723. Se colocan todos los datos, muy importante, lo que es la cédula del otro titular, el número telefónico y si es cuenta corriente o cuenta de ahorro. En este caso cuenta corriente, le doy continuar y el sistema está mandando un mensaje de texto a la persona. Vamos a esperar. Ya me están suministrando el código. Aquí vamos a colocar, es el 221 40 388. Luego que valido el pago, le doy validar pago. El sistema está pensando y me dice allow, me dice que ya el pago fue procesado. Estimado usuario, usted posee un trámite de cita de pasaporte en proceso asociado a la cuenta Simón Bolívar, que es la oficina VIP. Recuerde que al momento de asistir a la oficina usted deberá llevar con usted el voucher de pago, la planilla de solicitud y los recaudos expresados en dicha planilla. El presente voucher junto a la planilla de solicitud de la cita del pasaporte han sido enviados a su correo electrónico. Esperamos seguir brindando el mejor de los servicios. Le damos a aceptar. En su caso de emergencia vamos a tomarle una foto a esto, aunque aquí también ya enviaron la planilla. Todo está elaborado y es la planilla que tengo que llevar el día de mañana. En este caso la voy a pasar por iDrop. El logo me lo estoy enviando aquí para mandarla a imprimir. Así es el proceso para la solicitud del pasaporte. Muy sencillo, muy rápido. Vamos a ver qué tal es en la operatividad. Mañana a las 8 de la mañana tengo mi cita. Voy a estar grabando lo que se pueda grabar. Recuerde que son oficinas gubernamentales y hay ciertas políticas. Y les voy a mostrar en cuánto tiempo me van a entregar mi pasaporte. Bueno, ya son las 7:40 de la mañana. Me encuentro aquí en la oficina Express para retirar el pasaporte. Me encontré con una cola como de 5 personas, pero todos tienen cita a las 8 de la mañana. Asumo que dentro habrán varios puestos para gestionar varias personas. Así que vamos a ver cómo va el proceso. Esto es lo que es la cola que me acabo de encontrar. Así que vamos a esperar que sean las 8 de la mañana, que es la cita que tengo pautada. No, eso está muy bien escrito. Entonces me permite la mejor. Quizá de las redes. Buenos días, ¿qué le traigo, señor? Laminada la planilla. Laminada, perdón. Esto es de partida de nacimiento porque nos moca el voucher. Disculpa. La planilla y laminada. Está reciclado, ¿viste? Disculpa. Pero si te vienes a las 4 de la tarde. Puede ser. Porque nosotros lo hacemos todos los días. A veces me mandan a mí, a veces me mandan a mí. Pero si te vienes como a las 4, Puede ser. puede ser. O sea que mañana puede ser seguro. Mañana ya está aquí. Ah, no, excelente. Por un tema, un vuelito ahí que me quieren cobrar una penalidad carísima, entonces. Ya pensaba que mañana ya. Mañana se Por ahí, por ahí. Chao, no sé, que te vaya, vale. Bye. Son exactamente las 8:17 de la mañana. Entré a las 8 de la mañana en punto. La atención espectacular.
y me dicen que el tiempo para entregarme el pasaporte es de 24 a 48 horas, pero las personas me acaban de indicar que esté atento hoy al correo, que posiblemente puede llegar hoy a las 4 de la tarde y lo puedo retirar hasta las 6 de la tarde. Si eso es así, de verdad que 2 puntos positivos. Algo muy importante, se los comenté ayer, pero de igual manera se los comento hoy, es vital que tengas la cédula laminada en buen estado vigente. Si no tienes la cédula laminada, hay muchos operativos por todos lados y es súper rápido. De igual manera también tienes que traer la planilla ya firmada. No te vengas sin imprimir la planilla porque es bastante complejo donde sacar copias a los alrededores. Planilla firmada y a su vez la cédula laminada. En el sistema dicen que traigas el voucher de pago, pero no es necesario realmente. Lo único que te piden es eso. Y repito, la atención fue espectacular y en un momento. Es una oficina especial que queda aquí en el antiguo Saime. Las oficinas regulares están hacia el otro lado y esta es una oficina especial habilitada que la denominan oficina VIP. Vamos a ver cómo va el proceso. Le estoy contando si retiramos el pasaporte el mismo día o lo retiramos mañana o pasado mañana. Estaremos atentos a las notificaciones. Estas son las famosas Torres del Silencio, que es donde queda la oficina principal del Saime, aquí en la avenida Baral, en el centro de Caracas. Como visualizan, se conserva intacta, igual. Y al final está lo que llaman la Plaza Caracas. Bueno, gente buena, cuando son las 5:45 de la tarde, pasaporte entregado sin problemas. Hice la cita hoy a las 8 de la mañana, la pedí ayer domingo a las 5 de la tarde aproximadamente. Tuve mi cita hoy, duré aproximadamente 12 minutos, 13 minutos haciendo el trámite. Y hoy me llegó un mensaje de texto a las 4:45 que mi pasaporte está listo para entregar. Pasaporte renovado por 10 años. Vale la pena si tienes la posibilidad hacer el pasaporte express, aunque es un poco costoso, $350. Los que vivimos en el extranjero tenemos que recurrir a estos medios. Punto positivo por este servicio para el Saime, de verdad lo felicito, pero lo más importante de todo, si tú quieres venir a Venezuela y no tienes que hacer muchas cosas, puedes venir. Cuando pedí la cita ayer domingo también había cita para el pasaporte regular hoy a las 8 de la mañana. Lo que pasa es que te va a llegar en 12, 13 días. Si tú te planificas 12 días y vas a hacer el pasaporte regular, te va a llegar sin ningún tipo de problema. Punto positivo para el Saime, de verdad que el servicio de los pasaportes está siendo excelente. Espero que este video te sea muy productivo. Muchas gracias por llegar hasta aquí. El mejor regalo que me puedes dar, un me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita para que te avise cuando esté subiendo otros videos. Bendiciones, nos vemos en el próximo video.